y nosotros estamos en esta serie estudiando los profetas menores en el Antiguo Testamento. Y hemos dicho una y otra vez acerca de los profetas menores, que son menores porque los libros son más cortos de la Biblia. Y prácticamente estamos estudiando un profeta por domingo. Ese es un gran desafío, porque son 30 minutos para un libro. Es muy poco. Pero damos por lo menos una idea, una base de lo que se trata de los profetas menores. Y en el libro de hoy, nosotros vamos a estudiar acerca de Abdías. Abdías tiene un capítulo, 21 versículos. Uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento. Normalmente nosotros entregamos un programa como este. En ese programa hay un bosquejo para que tú puedas tomar nota para alguien, que si tú no necesitas de nota, alguien lo va a necesitar. Puede tomar un bolígrafo, un lapicero y tomar nota con nosotros. Ahora, antes de entrar en tema de leer Abdías, nosotros hemos enseñado aquí en la iglesia una y otra vez sobre cómo leer la Biblia. Cómo leer la Biblia. Hemos hablado durante mucho tiempo acerca de eso. Y lo voy a repetir otra vez, los de casa ya saben. Porque a veces tú lees la Biblia, no entiendes, te fastidia, sale del capítulo, vete a otro lugar porque no entiendes nada. Cuando vas a leer la Biblia, tú tienes que leer la Biblia y tienes que preguntarte a ti, ¿qué significa esto? ¿O qué significaba esto para ellos? Para los destinatarios que no somos nosotros. ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significa para nosotros hoy? ¿Y cómo aplicar para mí? Si tú empiezas con la aplicación para ti, vas a tener problema. Entonces, cuando tú lees, ¿qué significaba para ellos? Número uno. ¿Qué significa para nosotros? Y cómo aplico a mi vida. Como por ejemplo el libro de Abdías, del profeta Abdías. Si tú lo lees y no entiendes el contexto de la historia, te vas a perder. Porque para poder entender este libro, esta profecía de Abdías, tenemos que regresar a miles de años allá atrás en el pasado, en Génesis por ejemplo, y hablar un poco de la historia de dos hermanos. La madre estaba embarazada y esta mamá embarazada sentía algo raro en su embarazo. Raquel e Isaac oraban a Dios por un bebé. Finalmente, Dios contestó la oración. Y esta madre está embarazada. Pero ese embarazo raro, porque claro, las mujeres embarazadas, yo me acuerdo el embarazo de Simone con los 3 hijos nuestros, luego de mi hija con los 3 nietos, y dice, oye, está pateando, mira, está moviendo acá. Y hoy la voz del padre reacciona, o el niño está pateando y crees que es un jugador de fútbol que no tiene nada que ver. O es un atleta, nada que ver tampoco. Pero esta madre estaba preocupada porque adentro de ella pasaba algo raro. Era una batalla literal. De manera que ella estaba tan preocupada que decidió preguntar a Dios, ¿qué pasa adentro de mí? Bueno, si te gusta tomar nota, escribe ahí. No creo que tengamos en la pantalla de pronto, pero si no tenemos, escribe ahí en tu hojita. Sí, lo tenemos. Escribe en tu hojita Génesis 25, del 22 al 24. Escúchame bien esta mamá embarazada. Y los hijos luchaban dentro de ella, dice. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? ¿Para qué vivo yo si esto está así? Y fue a consultar al Señor. Ve cuando la mujer va a preguntar a Dios. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días de dar luz,
he aquí que havia mellizos em su seno. Em português, mellizos, gêmeos. Ela tinha gêmeos, gemelos, mellizos. Então, desde antes de nascer, Deus estava revelando que havia uma rivalidade entre dois irmãos que marcaria gerações inteiras. Imagínate, nem sequer havia nascido. Nasceu o primeiro bebê, o primeiro saiu, e tinha a pele um pouco rosada e lleno de vellos. Sale. Quando sale o segundo, el que salió primero, el segundo sale agarrado en el talón, como diciendo así, no, tú no vas a salir de aquí solo, tú no vas a salir, dice la Biblia, y agarró en el talón, y nacieron los bebés. El primogénito lo llamaron de Esaú y el otro Jacobo, dos hermanos. Y desde pequeño en el vientre de la madre ya había mucha rivalidad, pero mucha rivalidad. Los años pasaron. Esaú era aquel tipo fuerte, era un cazador nato, era el favorito de su padre porque era el primogénito. Jacob era un poco diferente. Dice la Biblia, tú estudias la vida de él, era aquel tipo más tranquilo, más calculador, aquel tipo más estratégico. Dos hermanos completamente diferentes. Un día, Esaú llega del campo muy cansado, hambriento, pero muchísima hambre, agotado, ¿no? Sabe, señora, cuando tu marido llega de trabajo que se quiere comer todo lo que encuentra en la cocina, más o menos así. Y Jacob estaba cocinando. Dice la Biblia que ele estava fazendo um guiso. Em português, uma carne assada de panela. Sim, uma carne assada. Ai, eu me acordo da minha mamãe quando me acordo. Pensa uma mulher para fazer uma carne assada de panela como a minha mãe. Cara, e aquele óleo que sai da panela, tu põe farinha e um pouco de arroz. Ninguém está me entendendo nada. O irmão chega. El otro está haciendo el guiso y él dice, Esaú dice a su hermano, dame de comer. Y el hermano le pidió algo increíble. Mira lo que dijo, véndeme tu primogenitura. La primogenitura era la herencia del primero que nació. Era el líder de la familia, la bendición del liderazgo familiar, si pudiéramos decir así. Esaú cambió su herencia, su primogenitura, por un plato de bandeja paisa, señoras y señores. Que no hace un plato de bandeja paisa? Y él cambió la primogenitura. Y el padre vino sobre Jacob y lo bendijo. Esaú se quedó devastado, tan enojado, dice la Biblia, que decidiu matar a su hermano. Jacob tuvo que huir y huyó de su hermano. Con el tiempo los hermanos se reconciliaron, se abrazaron. Dice la Biblia que ellos lloraron. Aunque hubo reconciliación, la herida nunca desapareció. ¿Te has encontrado en una situación así? Que tú has perdonado, te han perdonado, pero la herida sigue abierta. Como que si alguien habla algo y toca algo, como que esa herida está ahí. Ellos tomaron rumbos diferentes. La Biblia dice que después Jacob, su nombre cambió para Israel. Y Esaú pasó a ser los descendientes Edom o edomitas. Esaú, Edom, Jacobo, Israel. Y cada vez que los edomitas recordaban la historia, los descendientes decían, Jacob nos robó.
Jacob nos engañó. Y esto, mis hermanos, fue pasando de generación a generación. Ese es como un niño hoy día que no había nacido todavía, pero su mamá o su papá tuvieron problemas ahí atrás en el pasado, en una otra relación, en una familia, o una herida, o una amargura, y ellos transfieren su amargura, su resentimiento a los niños. El niñito tiene 2, 3 años hoy y está amargado por algo que él nunca experimentó, pero los padres lo transfirieron al niño. Increíble, pero esa es la realidad de aquí. Generaciones más tarde sufrieron con eso y recordaban: Jacob nos quitó lo nuestro, Jacob nos engañó, fue injusto. Y ese resentimiento creció de generación a generación. ¿Te puedes imaginar un resentimiento pasar de generación a generación? Y eran hermanos de sangre, hermanos de sangre. El orgullo, la indiferencia. Y es aquí a donde entra el libro de Abdías. Porque Abdías no es simplemente la historia de una nación antigua, es la historia de lo que ocurre cuando el orgullo permanece en el corazón durante demasiado tiempo. Y Edom, los edomitas, vieron cómo sus hermanos israelitas sufrieron y no hicieron nada. Es más, vieron sufrir y decían: ustedes se lo merecen. Lo vieron caer y celebraban la caída. Entonces Dios levanta un profeta llamado Abdías para profetizar en contra de Edom, los edomitas, para hablar en contra de ellos, en contra de su orgullo. De manera que cuando nosotros vayamos a leer este libro, tenemos que tener en consideración, mucha consideración, que Dios levantó el profeta Abdías para profetizar en contra del orgullo de Edom. ¿Te puedes imaginar un libro de un capítulo hablando específicamente acerca del orgullo? Vamos a leer Abdías capítulo 1, del verso del 1 a 4. Y así dice el Señor acerca de Edom. ¿Son los descendientes de quién? Esaú. Hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, dice. Despreciado eres en gran manera. Fíjense, iglesia, el verso 3. Subráyalo, píntalo, toma la foto. No te olvides de ese versículo, por favor. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? ¿Quién? Dice: aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas ponga tu nido. Mira lo que dice la palabra de Dios: de allí te derribaré, declara el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo te engañará. No te olvides, y si te gusta escribir esto, escribe en tu hojita: el orgullo te engañará. Sí, el orgullo te engañará. Lo vamos a poner aquí en la pantalla para que tú lo tengas en consideración. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice. Los edomitas decían: ¿quién nos va a derribar por tierra? No hay nación que pueda en contra de nosotros. Corazón lleno de orgullo. Dios dice: yo te derribaré.
Los edomitas confiaban en su ubicación porque ellos estaban ubicados en lugares estratégicos, en montañas, en rocas, y los enemigos difícilmente podrían vencerlos. Ellos confiaban en su ubicación, confiaban en su sabiduría, eran conocidos por sus consejeros y también confiaban en su estrategia política. Ellos tenían mucha estrategia, muchos socios. Pero es tan interesante en la historia que sus fortalezas no los protegieron para nada. La sabiduría que tenían no les salvó. Sus aliados los traicionaron. Si tú lees la historia, los traicionaron a ellos. Poco a poco fueron siendo conquistados por las otras naciones. Perdieron su territorio, perdieron su identidad, perdieron su influencia y finalmente desaparecieron de la historia. Tú puedes viajar por todo lugar en el mundo. He estado en muchos países en el mundo y siempre en esos lugares hay pueblo judío, hay sinagoga judía. Pero no hay una nación edomita. Una nación edomita no hay. Desaparecieron. Creían ser los mejores, los más poderosos. El orgullo literalmente acabó con esa gente. Pero los judíos están por todos los lados. El orgullo les hizo creer, esto nunca pasará con nosotros. Y les pasó. Y cuando pensamos en nuestro contexto hoy día, cuando aquel empresario dice, mi negocio nunca caerá, y se cayó. O aquel matrimonio que dice, jamás me divorciaré, se divorciaron. El cristiano que dice, no necesito ayuda de nadie, y cae. Porque por su propio orgullo y confiar en sí mismo, el líder que dice, nunca, jamás cometería yo ese pecado, y cometió. El orgullo. Cuando dejamos de depender de Dios, comenzamos a depender de otras cosas que pueden desaparecer y desaparecen. Y cuando esas cosas desaparecen, mis hermanos, descubrimos que nunca fueron nuestro verdadero fundamento. Desaparecieron. Los edomitas, de acuerdo a la historia, construyeron su seguridad sobre las montañas, sobre las rocas. Los creyentes en Cristo Jesús tenemos que construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Tú no eres la roca, yo no soy la roca, Cristo es la roca. Me acuerdo de la historia de Muhammad Ali, el gran campeón de boxeo, Muhammad Ali. Un día estaba en un vuelo para una de sus luchas y la azafata, la aeromoza, le pidió a él que abrochara el cinturón. Y él no hizo caso. Luego ella vino y le pidió, señor Ali, ¿puede usted por favor abrochar el cinturón porque el avión ya está en movimiento para despegar? Y él no hizo caso. Y ella volvió otra vez. Y el capitán habló en el radio. Por favor, necesitamos que todos abrochen su cinturón. Él no hizo caso. Y él fue y dijo a la mujer, un Superman no necesita abrochar el cinturón. Y ahí entonces la mujer, la azafata lo miró y dio una de aquellas miradas que solo los que estamos casados sabemos y entendemos lo que yo estoy hablando. Aquella mirada que ella no necesita decir ninguna palabra, pero tú ya entiendes. Solo te mira. Esa mujer lo miró y dijo, el Superman tampoco necesita de un avión. Se quedó callado, porque eso es lo que hace el orgullo. Nos creemos invencibles, nos creemos saber absolutamente todo. Por eso que el orgullo, y no es de extrañar, que está en la lista de los 7 pecados capitales. El orgullo, la avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. Es increíble esto. Ahora, ¿cómo
¿Cómo sabemos que somos orgullosos o no? Te voy a dar una clave. Súper difícil de descubrir, pero como soy muy buena onda con ustedes, vamos a hacer un examen aquí ahora para saber si tú eres orgulloso o no. ¿Cómo sabemos si somos orgullosos, sí o no? Voy a pedir a todos que por favor levantem la mano, así la mano derecha. Por favor, levanta tu mano derecha, caramba. Gracias. Ahora toma tu mano derecha para saber si tú eres orgulloso o no. Pone debajo de tu nariz. ¿Estás respirando? Ahí tiene la respuesta. Ahí tiene la respuesta. Si no entendiste, hablamos allá en el tent. Porque de una manera u otra, todos nosotros tenemos, aunque sea un poquito de orgullo. Hay uno que tiene un montón de orgullo. Pero, déjame darte a ti rápidamente algunas evidencias de una persona orgullosa. Ahora, no se vale decir, ay, conozco a alguien así. Voy a tomar nota, que mala onda que no vino hoy, pero voy a tomar nota. Evidencias de una persona orgullosa que no eres tú, obviamente. Le cuesta admitir que está equivocado o equivocada. ¿Conoces a alguien que le cuesta mucho admitir que está equivocado? No lo mire a los lados, mírame a mí, por favor. ¿Ok? Le cuesta admitir que está equivocado. Rara vez pide perdón. Eso es típico de nosotros los hombres. Típico de los hombres, de nosotros. Rara vez pedimos perdón. Le cuesta recibir corrección o consejo. Cuando alguien le corrige, le da consejo, él logra corregir a otra persona y aconsejar a otra persona. Es increíble. Siempre necesita tener la razón. Síntoma de persona orgullosa. Se ofende com facilidade quando la criticam. Tu eres uma pessoa que te ofende com facilidade quando tu eres criticado, síntomas de orgulho. Tiene dificuldade para celebrar o éxito de outros. Quando alguém logra algo, tu celebra ou te frustras? Te dá uma coisa por adentro. Síntoma de uma pessoa orgulhosa. Pensa que não necessita ajuda de nadie. Confia mais em suas próprias capacidades que em Deus. São síntomas de uma pessoa orgulhosa. O orgulho não só te engana, pero também te destruye. O orgulho te destruirá. Não só te enganará, pero te destruirá. E quero que tu leas comigo em Provérbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo. Escuchen bien lo que dice la palabra. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la altivez de espíritu. Qué texto, ¿no? Porque después de engañarte, el siguiente paso del orgullo es destruirte. Primero te engaña, luego te destruye. Edom, los edomitas, ellos son la instrucción perfecta de Proverbios 16, 18. El orgullo vino primero, la destrucción vino después. Ellos creían ser intocables. ¿Tú no conoces personas que creen ser intocables? Que creen que van a poder seguir viviendo y haciendo las cosas y nadie va a saber. Hay personas que piensan así. Están confiando en aquello que un día va a fallar. Sus fortalezas no los protegieron. Su conocimiento. Se creían seguros. Cayeron. Es increíble ver en mis viajes por ahí. La semana pasada yo estaba en Boca Chica, en una conferencia de pastores, de lunes a jueves. Havia 200 pastores nessa conferência. Estava falando acerca de liderazgo e falando com pessoas. E muitas pessoas vêm falar com uno, matrimônios, em todos os lugares que uno vai, em los idiomas diferentes. E é impressionante ver a igreja falar com pessoas cristianas que se congregam por anos na igreja e ver como o orgulho destrui matrimônios. Sabe como destrui matrimônio o orgulho? Quando uma pessoa
no admite sus errores. Cuando tú no admites tus errores, el orgullo te destruye. Destruye amistades, destruye ministerios. Cuando dejamos de depender de Dios, cuando los pastores dejan de depender de Dios, cuando los líderes dejan de depender de Dios y creen en ellos mismos, el orgullo destruye el ministerio. Y lo interesante del orgullo es que muchas de las veces Él no destruye de una manera inmediata, es poco a poco. Nos vamos alejando de Dios poco a poco, es un paso a la vez. Nos alejamos de la verdad, nos alejamos de la relación con Dios, nos alejamos de la Biblia y poco a poco Él va destruyendo nuestras vidas, porque Él destruye. Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice Dios. ¿Me escuchaste? Te lo voy a leer otra vez. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, yo aborrezco, dice la palabra de Dios. Ahora, una cosa interesante aún más del orgullo es que el orgullo interno, que supuestamente los demás no pueden ver, el orgullo interno conduce a la maldad externa. El orgullo interno conduce a la maldad externa. Lo que estaba oculto un día sale. Sale. Y si tú lees Abdías del verso del 10 al 14, cuando tú puedas leer en tu casa, por favor, capítulo 1 del verso 10 al 14, esos versículos, Dios confronta directamente a Edom, porque Judá, Jerusalén, fue atacada. Edom no actuó como hermano, observó de lejos, celebró la caída de su hermano, saqueó sus riquezas y entregó a sus fugitivos, dice el texto. Y cada una de esas acciones, cuando tú lees el texto, tenía la misma raíz. ¿Sabe cuál era? El orgullo. No es triste, iglesia, cuando celebras o cuando alguien celebra la caída de su propio hermano. ¿Te puedes imaginar un creyente que dice que ama a Dios celebrar la caída de su hermano? Edom estaba celebrando la caída de su propio hermano en vez de darle la mano. Y Edom no comenzó, de acuerdo a esa historia, saqueando las ciudades para nada. Todo empezó en el corazón, porque el orgullo empieza en el corazón, cargando resentimiento por años, por generación en generación, amargura acumulada de mucho. Y cuando Jerusalén cayó, de acuerdo al texto, y lo vas a leer, ¿sabe qué pasó? El corazón quedó expuesto. Quedó expuesto. Porque la actitud interna, lo que estaba adentro, se convirtió en indiferencia. La indiferencia en amargura. La amargura en el pecado visible. Porque lo que ocurre adentro, tarde o temprano, se va a ver afuera. Tarde o temprano se va a ver afuera. Y Dios dijo a Edom esas palabras. No debiste alegrarte, no debiste aprovecharte, no debiste quedarte a margen. Ese es el típico patrón del orgullo. Primero es una actitud
Piénsalo conmigo por un momento. Luego se convierte en indiferencia. Después de la indiferencia, tú puedes notar, viene la amargura y finalmente en un pecado visible, pero visible. Estaba pensando yo, al mirar esto, y en el contexto que nosotros vivimos, ¿cómo es que el orgullo interno conduce a la maldad externa? Te voy a dar unos cuantos ejemplos rápidos para que podamos entender de cómo esto funciona. Por ejemplo, el orgullo interno en el matrimonio, para los que estamos casados. Un ejemplo práctico, sencillo. Orgullo interno. Yo no tengo que pedir perdón. Es típico en la relación de pareja. ¿Cómo se refleja esto en la maldad externa? Ignoras a la persona, la tratas con indiferencia y permites que la relación se vaya deteriorando. Lo que estaba dentro ahora sale y se refleja afuera. En la iglesia, entre los hermanos, el orgullo interno. Yo podría hacer ese ministerio mejor que ellos. Orgullo interno. Maldad externa. Comienzas a criticar, a dividir, a desanimar a los demás. En tu trabajo, orgullo interno. Yo merezco más reconocimiento que los demás trabajadores. Maldad externa. Hablas mal de tus compañeros. Esa es la maldad externa. Minimizas sus logros o intentos. Cuando alguien fracasa, pasa mucho. Orgullo interno. Yo soy mucho mejor que ella. Maldad externa. Te alegras de su caída o dices, se lo merecía. Se lo merecía. Fue exactamente lo que hizo Edom. Iglesia, nadie se despierta en un día por la mañana siendo cruel. No funciona así. La amargura, la indiferencia, esas actitudes crecen primero en el corazón. Un corazón lleno de orgullo. Pero esa historia nos dice que Dios tiene la última palabra. Y me encanta esto. Dios tiene la última palabra. Nosotros no somos Edom. Los tiempos han cambiado. Los tiempos son distintos. El mundo es diferente. Pero ese pasaje, específicamente ese capítulo, nos enseña algo muy importante, pero muy importante para todos nosotros. Vamos a llevar algo de aquí hoy. Es que ese pasaje nos enseña acerca de Dios y de lo que realmente le importa. Dios es el juez, no tú y no yo. Dios es el juez, no nosotros. Él decide cuando las naciones se levantan y caen, porque Él es Dios. Él decide cuando las personas vienen y van, porque Él es Dios. Y Dios no nos puso a nosotros acá, essa iglesia acá, para ocupar su lugar como juez o jurado. Esa no es nuestra función. Nos puso acá para ser representantes de su amor, de su gracia, para demostrar compasión y para demostrar misericordia y para extender perdón. Así como Él nos ha perdonado a nosotros. Ojalá que nosotros no seamos como los edomitas. No guardes rencor en tu corazón. El rencor es como un cáncer. Y va creciendo el resentimiento, el orgullo. Toma estas heridas, esta traición,
ese dolor que te han causado, llévalo a los pies de la cruz y deja que Dios tenga la última palabra. Vamos a orar. Padre, tú conoces todo acerca de nosotros. Las heridas que cargamos, el mal que nos han hecho. Y a veces al recordar esas cosas, hasta cambiamos la forma como reaccionamos, porque todavía la herida está expuesta. Pero nosotros no queremos cargar estas heridas y pasar a las otras generaciones, como hizo Esaú, Edom, los edomitas. Tú nos confrontas hoy y nos invita a nosotros a vivir una vida de humildad y humillarnos delante de ti. Colocamos estas heridas en tus manos. Señor, sana al corazón que necesita sanidad para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Tú solo vas a poder caminar en perfecta libertad cuando tú liberas perdón. No hay otra forma. Quien te está hablando es alguien que lo ha vivido, lo ha experimentado. Tengo 40 años en esto. Creo que hay algo que te puedo enseñar de 40 años. Mientras tú no haces así, mira, y camina así, vas a estar reteniendo esto. No vas a poder experimentar la verdadera libertad que solo Cristo te puede dar. Pero tienes que hacer esto. No hagas como Esaú. Nosotros somos agentes para generar bendición y ser generosos como Dios ha sido generoso perdonando a nosotros. Amén. Párate conmigo, por favor. Y eso. Vamos a aplaudir al Señor entonces, vamos. Eso. El aplauso es para Él. Amén. Y vamos juntos aquí a hablar con el corazón. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Y la iglesia dice...